Gracias, Luis Ángel. Pues es un honor seguir acompañando este espacio de CBU cada semestre. Y bueno, como Luis Ángel lo comentaba, pues soy Natalia, he participado en distintas iniciativas desde el gobierno. Esta diapositiva la uso mucho para mostrar a otros países pues por qué se reconoce Bogotá y se reconoce como una ciudad de la bicicleta. Eh, También pues he tenido la oportunidad de trabajar en algunos observatorios, como lo decía Luis Ángel, observatorios de movilidad en la Cámara de Comercio cuando era estudiante en los Andes, luego ya trabajando formalmente con la entidad y posteriormente ayudé también a generar los planes distritales de seguridad vial, programas de gestión de la velocidad y otras investigaciones relacionadas. Este es un tema que realmente me mueve mucho y son los hackathons. En la universidad hemos hecho algunos, unos de los más grandes con Y4PT. Y bueno, pues la idea es que estos espacios de promoción en las universidades se sigan realizando. Y lo digo porque el conocimiento es básico. Y también pues he participado en la iniciativa Bloomberg para la siniestralidad vial, seguridad vial mundial, que es una iniciativa que desde el año 2015 promueve en Colombia la seguridad vial. Entonces, es una breve introducción como para contarles el camino que he dado. Es curioso que Luis Ángel me describa, no sabe si soy ingeniero o qué, porque ya he dado muchas vueltas, pero la verdad es que llegué a este tema de la seguridad vial y ha sido un camino muy interesante. Y vengo a compartirles mi historia y la perspectiva, el camino que me llevó a hablar sobre la seguridad vial. Entonces, iniciemos con una breve historia de las ciudades. Generalmente, las ciudades las vemos como unos focos que son totalmente desordenados de crecimiento, que se expanden de una forma pues sin ningún control. Pero volviendo a la génesis de las ciudades, estas eran la distribución que se daba de acuerdo a lo que una persona podía caminar con una olla de agua en la cabeza. Entonces ese era como el tipo de distribución que se daba, el tamaño de una ciudad de un lado al otro lo definía mucho la caminabilidad en su momento. También previo a la era de la industrialización, el hogar era el centro de la vida, de la sociedad, del trabajo, pues era como el centro de todo lo que sucedía. Ahora lo estamos viviendo mucho en pandemia, pero recordemos que esto también era el centro en la era previa a la industrialización. Adicionalmente, la vida sucedía en las calles y muchos niños jugaban en las calles y pues en su momento no existían carros, sino carretillas y las mercancías se vendían en el mercado afuera. La calle realmente no tenía una distribución o una jerarquía, era de todos y todos la podíamos utilizar. Posteriormente, con la era de la industrialización, las ciudades empezaron a centralizar sus actividades, es decir, ahora teníamos fábricas, colegios, hospitales, y eso nos llevó también a reclamar servicios públicos y redes de abastecimiento para llegar a más sitios. Las redes se fueron expandiendo a medida que también las ciudades lo hacían y se empezó a separar la relación entre trabajo y hogar. Al final de ese pues, proceso, teníamos una industria automotriz que promovía darle un auto a todos y un lugar donde estacionar. Ese era el fundamento a principios del siglo pasado. También pues, la solución para ellos fue persuadir que las calles fueron hechas para correr. Ya la jerarquía se empezó a dar. Antes no existía una jerarquía, todos éramos pues dueños y partícipes de la vía, merecedores, pero ahora empezó a darse una jerarquía al interior de la calle. Y bueno, las urbes siguen creciendo y se espera que para el año 2050 se duplique la población mundial y que hayan 3 veces más carros que lo que tenemos actualmente. Entonces, ese crecimiento es un poco preocupante y aterrador y que nos lleva a repensar mucho cómo estamos generando o pues cómo estamos generando ciudades sostenibles para prepararnos para esto. También viene el tema de la siniestralidad vial y lo que les cuento ahora es que la siniestralidad vial es un costoso problema de salud pública.
Es silencioso, es totalmente invisible, pero cada año deja cerca de 9 Natalia, billones de perdona, te dólares. interrumpo. Sí, ¿Puedes señor. contarnos por qué es mejor siniestro que accidente? Sí, te lo tengo en las siguientes Ah, diapositivas. perfecto, Oh, gracias. listo. Vale. Sí, porque ahí estamos hablando de siniestralidad, pero sí muy pertinente la pregunta porque siempre hablamos de accidentes. El siniestro es un cambio en el enfoque ético que ya les vamos a mostrar. Entonces, el costo se ve reflejado en 9 billones de dólares por año de siniestralidad en el mundo. Cerca del 93% de las muertes ocurren en países que tienen más necesidades económicas y ahora está afectando en primer lugar a la población entre 5 y 29 años como su principal causa de muerte. Entonces, a nivel mundial, tenemos estas cifras que el 54% son usuarios vulnerables, pero si vemos Bogotá, es el 78% el número de usuarios vulnerables. Entonces queremos cambiar este enfoque y posicionar la seguridad vial como una perspectiva multidisciplinaria que se enfoca en los usuarios vulnerables, que está en la cima de las acciones y hacer la seguridad vial el centro de nuestro trabajo. ¿Cuál es el lineamiento que nos mueve a nosotros o por qué estamos tan empeñados en esto? Cada año hay muertes en siniestros, como podemos ver. En Colombia son 6.800 muertes, en Bogotá son 500 muertes al año. Pero ¿cuál es el número que nosotros esperamos tener para una ciudad sostenible? Veamos la historia. Me dicen si escuchan. Esperemos que cargue. So last year, 213 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable. 70 maybe, probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Ese es el número, el único número que debemos aceptar, el número de 0 muertes en el tránsito. Eh, y pues nuestro enfoque y esa visión ética y aspiracional también lo soporta el hecho de que cada día 600 fatalidades, entre 500 y 600 fatalidades se den en las vías y tengamos 227.000 niños y adolescentes heridos o lesionados por siniestros de tránsito. También, pues, como les comentaba, las colisiones de tránsito eran la primera causa de muerte en la década pasada, pero en esta nueva década se suman los niños de 5 a 14 años. Ya es un problema de juventud y es una trampa de pobreza para la juventud. Veamos este video. Entonces, los niños en todos los lugares se ven muy afectados, pero especialmente los que están en condiciones de más vulnerabilidad y pobreza tienen menos acceso a servicios de calidad, a una infraestructura que los proteja y es donde más siniestros se están generando. En Colombia se dan 6.634 personas en 2019 murieron en siniestros de tránsito, lo que equivale a que se chocaran 70 aviones en el territorio nacional. Pensemos en una sola catástrofe aérea, ¿cómo sería cubierta por los medios de comunicación? ¿Qué estupor generaría en la opinión pública? Y aquí estamos hablando de 70 veces esa catástrofe. Muchas veces lo normalizamos y pensamos que un siniestro es algo que sucede por una causa
pues de mala suerte o porque le tocaba o porque fue el peatón quien se atravesó o una imprudencia, pero hay muchas cosas detrás. Y pues esto también lo muestran las tasas colombianas. El promedio de muertes en Colombia son 13,6 muertos por cada 100.000 habitantes, pero tenemos ciudades que superan ese promedio como Cali y algunas que han hecho un trabajo pues fuerte, que Cali también ya está incluida en esa visión cero, que pueden llegar hasta 6,3 como Bogotá, que tuvo su tasa más baja de la historia en 2018. Entonces, la importancia de tomar decisiones radica en poder identificar qué es lo que está sucediendo en las calles. Más allá de hablar de la mala suerte o de darle una responsabilidad a un actor en particular, es identificar qué es lo que está pasando, quién está interactuando con quién. Y vemos que para Bogotá, por ejemplo, este fue un registro del semestre del 2020, el primer semestre, 24 peatones murieron a causa de interacción con motocicletas, es decir, ya no es el vehículo grande o liviano el que mata más peatones, es la motocicleta. Y si nosotros observamos la motocicleta con quién interactúa, interactúa con vehículos de carga, de transporte, es decir, vehículos grandes que no la pueden ver y que le pueden pues generar una lesión. Adicionalmente, el motociclista tiene esta particularidad que varias muertes se dan por pérdida de control del vehículo o lo que llamamos autovolcamiento. Entonces, como les decía, salvar vidas es una estrategia costo efectiva, es una estrategia que pasa por muchas naciones que ya han hecho esta labor y han identificado que pues eso tiene un efecto en la renta nacional fuerte que puede ayudar a aumentar el PIB entre el 7 y el 22%, el PIB per cápita, que también el PIB nacional se puede aumentar entre el 6 y el 32%, y desarrollar un capital de salud, es decir, tener personas más saludables, más felices, con más capital humano y que pueden darle a la sociedad un apoyo importante y que también ayuda al sector privado para que éste crezca y tenga menos carga y menos pérdidas. Todo esto está escrito en los marcos de la década de acción para la seguridad vial y como vemos debe estar incluido en una agenda sanitaria. Pero hablando un poco más sobre la década de acción, lo que les cuento es que la década de acción empezó en 2004, donde la OMS generó un primer encuentro mundial sobre la prevención de traumatismos y generó un primer reporte mundial sobre la situación actual. Este primer reporte fue publicado hasta 2007 porque duró 3 años en producción y recopilación de toda la información de los países, pero se logró alzar la voz y mostrar evidencias en materia de la siniestralidad vial y cómo si era un problema de salud pública. En 2009 se reúnen los ministros de salud de todos los países en Moscú y proclaman la próxima década de acción en seguridad vial. Esta década fue oficializada en 2011 y fue alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que salieron para el 2015. Entonces, como habían nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las Naciones Unidas, se hizo una ratificación de esta década de acción en Brasilia, acoplando estos objetivos con la década que estaba en curso. Finalmente, el año pasado en Estocolmo se reunieron varios ministros de transporte, entre ellos nuestra ministra Ángela Orozco, y generó la nueva declaración de Estocolmo que ratifica una nueva década de acción en seguridad vial. Pero ¿cuál es el problema de la visión cero? ¿Cuál es el principal enfoque que no se veía desde antes? Nosotros teníamos una visión muy tradicional en tratar los siniestros y veíamos que el principal problema era el riesgo de accidente, pero para nosotros, es decir, el riesgo de cualquier choque de latas, pero en visión cero se centra mucho más en las fatalidades y en los heridos graves. También quien causa el problema no es solo el factor humano. Nosotros sabemos que el factor humano siempre está en la ecuación, que los humanos cometemos errores, somos falibles y frágiles, pero por eso no hay que perder la vida. Este gran statement, como esta gran frase que nosotros ahora adoptamos en Visión Cero, radica en que puede haber error, pero el sistema debe proteger y perdonar ese error para que la persona no pierda la vida. También es una responsabilidad compartida que parte desde el diseño de las vías. No es una responsabilidad que solo sucede en el momento del atropellamiento. Hay muchos actores detrás.
quien diseña, quien controla, quien educa, quien hace como todo el seguimiento de la política pública y quien está pues al tanto de la política. Entonces somos varios eslabones en una cadena, varios eslabones que promueven un sistema seguro. También se veía el tema de la seguridad vial como un tema costoso, que la gente no quería como invertir en seguridad vial, pero la verdad es que las personas sí quieren seguridad y seguridad vial, nadie quiere cargar con un siniestro a cuestas y que pues la meta apropiada sea la eliminación total de los siniestros viales. Para cerrar esta visión global, pues aquí les resumo un poco las prioridades de la nueva década de acción. Tuvimos una primera década donde se hablaba de muchos temas, se hablaba de factores de riesgo, de embriaguez, de exceso de velocidad, de cascos, de sistemas de retención infantil, pero ahora estamos dándole un poco más de enfoque a la cero tolerancia al exceso de velocidad, sabiendo que el exceso de velocidad es la principal causa de muertes en siniestros viales, porque es una cuestión de física, es decir, es una cuestión de que a mayor velocidad, mayor son las lesiones potenciales de una persona. También promover las calles a 30 kilómetros por hora en zonas urbanas donde haya alta interacción de peatones y un cambio modal a unos modos más sostenibles y seguros, donde el diseño del sistema tenga un valor y los vehículos seguros también. Esta misma visión la adoptó Suecia en su camino de la década de acción, donde pues ellos empezaron hace 20 años, tenían un número de muertes similar al que tenemos ahora, pero ellos empezaron con un enfoque holístico, lo que les decía, implementando cada uno de estos eslabones de la cadena y cada vez iban colocando mejores diseños viales, luego entra el programa Euro NCAP que analiza los vehículos, la seguridad de estos. También luego entra el tema de los cascos, el incremento de la multa de exceso de velocidad, sistemas de detección electrónica, sistemas de detección de embriaguez, el tema de los cascos y pues todo un monitoreo de datos y alerta en vía. Entonces, esos procesos, ese sistema seguro empezó a implementarse y hizo que pues, Suecia disminuyera sus fatalidades. Entonces, en el marco de esto se generó pues, un paquete de salvavidas que ahorita pues, los comento un poco más y una política de seguridad vial. Esta política en Colombia lo que nosotros hicimos fue adoptarla de acuerdo a la política mundial de seguridad vial de visión cero, y la trajimos al país a través del decreto 813-2017, donde adoptamos un plan para la siguiente década de seguridad vial en Bogotá. También trabajamos pues desde distintos puntos de vista, estaba la infraestructura, la comunicación, el control, la atención a víctimas, pero tuvimos que trabajar en algo muy importante que nadie nos dijo que teníamos que analizar, y fue el cambio en el enfoque ético. Aquí entra el tema del accidente y el siniestro. Lo primero que tuvimos que convencer no fue a la opinión pública, no fue a los ciudadanos, tuvimos que convencer a los mismos técnicos de que esto era un problema de salud pública y de que teníamos que diseñar para la vida. Este tema de accidente y siniestro se ve reflejado en la forma en que se escribe qué es un accidente y un siniestro. El accidente, que es el término legal que está adoptado por la Ley 769 de 2002, dice que es un evento involuntario, primer punto, generado por un vehículo en movimiento que causa daños a personas y bienes y que afecta la normal circulación de los vehículos que se mueven. Es decir, se enfoca mucho en el trancón, en que es un evento involuntario, no hay nada de corresponsabilidad aquí incluido, y se enfoca también en el daño material. Mientras que cuando hablamos de siniestro, estamos hablando de un daño por un hecho de tránsito que se pudo haber evitado y prevenido en el marco de la corresponsabilidad y la autorregulación. Aquí sí se tiene en cuenta un tema muy importante y es la prevención, que parte no de solo la educación al peatón o lo que tradicionalmente se hace, sino un sistema con varios eslabones de una cadena donde si uno se rompe es donde puede ocurrir el siniestro, y como podemos identificarlo y tratarlo, tenemos corresponsabilidad en ello como hacedores de la política pública y como los que diseñamos el sistema.
Y quien puede entender este tema desde hace muchos años y lo ha promovido en muchos países es Michael Bloomberg. Él fue alcalde de Nueva York, pero antes él era científico de datos. No sé si saben que él fue ingeniero de sistemas. Entró a Wall Street. Pues él venía como de una familia normal, clase media, no era rico, millonario, sino que con su talento empezó a ser muy imprescindible en sus empresas. Luego se retiró de Wall Street. Cuando se retiró, fundó Bloomberg Finanzas, donde lo que buscaba era dar una información abierta a los que toman decisiones en la bolsa. Por eso fue tan exitoso, porque lo que hizo fue democratizar la información y darle acceso a todos los que manejaban el tema de bolsa. Entonces, cuando llegó ya al poder en la alcaldía, él ya era millonario, él no necesitaba realmente pues, ningún tipo de lucro en la alcaldía, pero sí tenía varias cosas claves. Primero, que ganaba $1 de salario en su candidatura, y también que en el marco del trabajo que hacía como alcalde, empezó a promover la prevención de varias causas externas que causaban la muerte de las personas, como por ejemplo el azúcar, el consumo de azúcar, el porte ilegal de armas, que es un tema grave en los Estados Unidos, el consumo de tabaco y la prevención de casos asociados a eventos de desastre climático. Entonces, él trabajó estos temas, hizo distintas iniciativas, generó distintos espacios en el mundo y creó su ONG que se llama Bloomberg Philanthropies. Y Bloomberg Philanthropies, ese es el lado filantrópico de su labor que sí genera pues, ingresos, que es Bloomberg Associates. En Bloomberg Philanthropies empezó a llamar a los países a trabajar en pro de estas medidas y a dar recursos que se reflejan en cooperación técnica, contratar técnicos de ciudad enfocados en esto para que las políticas se pudieran dar. Pero él también tuvo que enfrentar muchos paradigmas. De hecho, cuando él sacó la ley de azúcar, lo primero que hizo la ciudadanía es decirle que no a una ley que le podía salvar la vida a los mismos ciudadanos. Es decir, cuando él empezó a promover las calorías en los menús y a colocar impuestos adicionales a las bebidas azucaradas, las personas se lanzaron a las calles a protestar. Y es algo que a nosotros nos ha sucedido cuando hablamos de seguridad vial. ¿Por qué? Porque las personas tienen unos preceptos y concepciones como, por ejemplo, el puesto de control policial es para recoger dinero. O soy muy buen conductor, nunca me va a pasar eso. O en horas pico no hay excesos de velocidad, porque están hablando de velocidad si aquí es un trancón constante, o si la culpa es del peatón, o si hay cosas personales que pues yo tengo que resolver como ir de afán. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos de la visión cero? Lo que les decía, primero es que el error humano tiene que estar incluido en la ecuación. Es decir, siempre detrás de un balón va a salir un niño corriendo. ¿Cómo hacemos para prevenir eso? Por más educado que sea el niño, en ese momento el niño está pensando en otras cosas. Si nosotros permitimos que haya un parque al lado de una vía en alta velocidad, ¿quién es el verdadero responsable? Si permitimos que los vehículos vayan a una velocidad extrema y no regulamos las velocidades al lado de los parques, al lado de donde pasan personas, ¿quién es el verdadero responsable? Entonces, el error humano tiene que estar en la ecuación, lo tenemos que integrar, perdonar, acoger y empezar a diseñar la infraestructura, una infraestructura que condicione un comportamiento humano positivo. Y es que muchas veces la infraestructura se diseña de esta forma, en zonas que son peligrosas, se hacen puentes peatonales, que las personas les da miedo cruzar por temas de seguridad, por temas de si van en silla de ruedas, cómo acceden acá al paradero, si tienen que cruzar y llegar como a un barranco para poder acceder al paradero. Hay muchas cosas que condicionan la infraestructura, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que el transporte sea seguro para todos en la infraestructura. Y una de las cosas es que, como les mostraba en la foto de Los Ángeles, cuando empezó a crearse esta jerarquía vial, en la jerarquía vial el espacio, que es la calle donde estamos todos, en un 80% fue designado a los vehículos. ¿Cómo lo podemos recuperar? A través del diseño, un diseño que permita que no solo los vehículos particulares circulen, sino que también esté el transporte público, haya espacio de parqueo, haya espacio para el ciclista y para el peatón, todos conviviendo y cruzando de forma segura. Esa es la forma
correcta de poder atacar o poder entrar a manejar un problema de siniestralidad vial, dando esos espacios, rediseñando la calle y que realmente sean calles para todos. Y también hacer un trabajo en alianza, un trabajo que sea no solo los técnicos hablando siempre los mismos, sino pues aquí están conductores de Transmilenio, están motociclistas, están personas de la sociedad civil, todos hablando de que hay que proteger las vidas, porque a mayor velocidad, mayor es el riesgo de morir en un siniestro. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros lo vemos como un principio básico de la visión cero y que es un factor de riesgo que agrava otros factores de riesgo. Si nosotros vamos despacio y borrachos, es distinto ir rápido y borrachos, totalmente distinto, porque la velocidad hace que a medida que aumenta, se disminuya la probabilidad de sobrevivir y que la persona pueda morir. Un peatón atropellado a 30 kilómetros por hora tiene la probabilidad de sobrevivir del 85%, mientras que si se atropella a 50 kilómetros por hora, su probabilidad de sobrevivir es solo del 15%. Adicionalmente, la velocidad genera un fenómeno y es que aumenta las distancias de frenada. Entonces, si yo voy a 64 kilómetros por hora, voy a necesitar 120 pies, lo cual es 37 metros para frenar. Es decir, casi media cuadra, un poco más. Pero si voy a 32 kilómetros por hora, voy a necesitar solo 40 pies para frenar, lo cual son 12 metros. Esa diferencia entre los 37 y los 12 metros son metros de vida, son espacios que le damos al peatón que cometió el error o al carro que se atravesó o a la moto o a quien sea para que el error que cometió no sea una fatalidad. Adicionalmente es que ir rápido representa un riesgo más grande en términos de la visual del conductor. A medida que se va aumentando la velocidad, se entra en un efecto túnel que va cerrando el panorama de visión y hace que la persona solo vea cosas muy puntuales en la vía y no logre ver la interacción que se da alrededor. También dicen que conducir a mayor velocidad puede en algún punto parecerse a conducir en estado de embriaguez. Por esto mismo, porque ya no logras ver todo, pierdes la sensación, pierdes el entorno y se vuelve mucho más peligroso la posibilidad o pues se vuelve menor la posibilidad de frenar. Como les decía, aquí hay un tema interesante. Nosotros siempre hablamos de que hay que cruzar la calle, bueno, de una forma segura o conducir a velocidades seguras, pero es que nosotros cuando vamos conduciendo no nos damos cuenta de que la velocidad está aumentando. Es muy difícil tener esa sensación y saber a qué velocidad voy yo en cada minuto que soy conductor. Y es distinto si lo asemejamos con estar en un edificio alto, porque si yo estoy en un edificio alto y me asomo a la calle, me asomo a la ventana, siento una sensación de vacío y mi cuerpo instintivamente me está diciendo no se asome ahí, mientras que con la velocidad, como solo llevamos 100 años de la vida de los vehículos, la velocidad aún no es un tema que nos genere esa misma sensación de autoprotección. Entonces, como les decía, esto es una cuestión de cinética. ¿Por qué la velocidad es lo más importante? Porque es una cuestión de cinética y es un error que podemos cometer más seguido que manejar borrachos. O sea, uno puede manejar borracho una vez en la vida y eso pasaba hace muchos años cuando esto no se controlaba. Pero exceder la velocidad lo puedes hacer hasta 3 veces en el mismo viaje que estás haciendo. Entonces, es algo que se puede dar mucho más seguido porque no tenemos la percepción, porque en cualquier momento podemos acelerar de más y porque pues es un tema que no está incluido en nuestro ADN. Por otra parte, a medida que aumenta la velocidad, la energía potencial se eleva al cuadrado. Entonces es básicamente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto quiere decir que las lesiones que puede sufrir un ser vivo se aumentan con cada kilómetro que estamos avanzando. Y eso lo muestra un estudio que hicieron en Australia con la iniciativa Towards Zero y muestra cómo deberíamos ser nosotros para soportar un choque y para poder protegernos a sí mismos en un siniestro de tránsito. Ellos generaron este muñeco animado que se llama Graham, de hecho pues también es una réplica física que lo pueden encontrar en laboratorios
y lo que muestran es que Graham pues debe tener una frente mucho más amplia para proteger el cráneo, no debe tener cuello, porque el cuello es lo primero que se puede romper. No tener nariz es innecesaria porque pues, se te revienta en el primer choque que tengas, y un sistema de airbags que son que protejan las costillas y los órganos internos, y unos fémur mucho más, unas tibias y un fémur mucho más grueso. Entonces, este es Graham, quisiera presentárselos, y es un estudio que hicieron tanto artistas, médicos e ingenieros para mirar cómo deberíamos lucir nosotros al estar involucrados en un siniestro a alta velocidad. La verdad es que los autos han evolucionado mucho más rápido que nuestros cuerpos, y nosotros no estamos diseñados para soportar choques fuertes. Soy el Dr. David Logan, investigador de accidentes de la Universidad de Monash. Él es Christian Kinfield, un cirujano de trauma en el Hospital Royal Melbourne. Ella es Patricia Piccinini, una artista, una gran colaboradora. En una base casi diaria veo los efectos de los accidentes de vehículos, tanto los pasajeros, los conductores y por supuesto los peatones que están implicados en estos accidentes. En el mundo moderno en que estamos sometiendo a nuestros cuerpos a velocidades mucho más altas, el cuerpo simplemente no tiene la fisiología necesaria para absorber la energía. Cuando las cosas van mal, los peligros a velocidades aún más bajos, como 25, 30, 35 kilómetros por hora, son bastante grandes. Así que si tuviéramos que tratar de diseñar el cuerpo, eso es lo que hemos sido capaces de hacer. Es una forma de promover más protección, es algo que pensamos con frecuencia. Lo que me entusiasma de este proyecto es su relevancia para nuestra comunidad. Llego a colaborar con gente muy interesante y eso es muy energizante. Realmente me siento genial porque si es posible hacer una diferencia en la seguridad vial. Realmente trabajamos duro en el desarrollo de la investigación basada en la evidencia. En el 50% de los choques, el auto no tiene tiempo de frenar. La parte más importante de la lesión es la cabeza, y así como se detiene la cabeza, el cerebro de hecho sigue moviéndose hacia adelante. Y simplemente no lo apreciamos cuando estamos hablando sobre ello. Las fuerzas en un accidente de auto son increíbles. El hombre más fuerte no puede contenerse de ir hacia adelante en un accidente de auto, porque las fuerzas son tan grandes. Un choque se trata de la gestión de la energía, y la energía tiene que ser absorbida por el auto y el conductor. Sería muy bueno si tuviéramos más protección. Queremos detener el paso del tiempo, y es triste que tenemos que pensar en cambiar nuestro cuerpo simplemente para sobrevivir en un accidente de tránsito. Para mí, hacer que el sistema funcione es un desafío, y no es solo una pieza de museo, puede ser el origen de una idea importante. Es realmente sorprendente este diseño, porque el anhelo del hombre en la Tierra es seguridad y salud, ahora que los autos son los más comunes. Bien. Es muy interesante este ejercicio que ellos hicieron con Graham, y nos deja ver muchas cosas que damos por sentado. Nosotros creemos que la seguridad vial es gestionar vehículos, es proteger a los... Ay, perdón, se me fue la... ¿Ahí están viendo mi presentación? Sí, señora. Ok. Es solo proteger a un grupo, pero es protegernos a todos. Entonces, pues, cuando nosotros hablamos de que es un sistema que tiene que ser seguro, un sistema que pues, debe promover velocidades seguras, ahí pues ya entramos en otro dilema. Ahora, les quería pues contar en estos últimos minutos que quedan, bueno, nosotros siempre hablamos de educar a quién. Normalmente las campañas de educación vial se han enfocado mucho a los peatones y a los niños,
pero realmente la educación está en todo. Y la educación lo da tanto tener una infraestructura intuitiva, inclusiva y accesible. Es una educación vial, porque si es intuitiva, ya que los peatones fluyen como el agua, los ciclistas fluyen como el agua, pues si la volvemos intuitiva la vamos a hacer mucho más segura. También capacitar a técnicos de ciudad es otra forma de educación vial. Hacer control en la vía, aunque nos parezca un poco molesto tener cámaras, tener policías, es hacer una percepción, una persuasión a un error que se está haciendo, una persuasión a que se pare de cometer esos errores. Adicionalmente, vehículos seguros también nos llevan a una forma más compasiva y segura de educar con empatía. Entonces, para nosotros, el tener un sistema que sea diseñado como un voto de confianza, un sistema de licencias, que es un voto de confianza de la sociedad hacia el conductor, también es educación vial. Todas estas cosas nos llevan a hablar que no solo la información pública, la educación y la comunicación son educación vial. Todo lo que les dije de aquí para arriba es educación vial. Entonces ahí nos da un mayor tema de responsabilidad. ¿Por qué? Porque digamos, ahora el enfoque está en COVID, el enfoque está en las víctimas por COVID. De hecho, nos recluimos en casa porque sabemos que había una emergencia afuera. No nos damos cuenta que la emergencia está sucediendo todos los días también en las calles y esta emergencia nos lleva a mostrar que han muerto más niños por COVID. En el 2020 murieron más niños por COVID, más niños por siniestros viales que por COVID, 4 veces más. Entonces sigue siendo un problema de salud pública y un problema donde tenemos que darle la protección a estos niños, no solo educarlos, es un sistema que tiene que protegerlos, especialmente pues a medida que ellos van creciendo, cuando son niños mueren más como peatones porque están aprendiendo a caminar o en su bicicleta o porque los llevan en motocicleta. Pero a medida que van creciendo, los niños en Colombia se están volcando hacia la motocicleta y allí es un problema gravísimo. Entonces, pues, esta es una diapositiva que les dejo de refuerzo y lo que les decía era que la educación se tiene que dar a lo largo del ciclo de vida, no es solo en los colegios. Nosotros como adultos tenemos que seguir siendo educados, tenemos que seguir aprendiendo, porque es un proceso que va para toda la vida, pero no garantiza que salve vidas por sí solo. Recuerden que es un sistema y por más educado que yo esté, si ya cometí un error, pues puedo entrar a generar un siniestro de tránsito y es el sistema el que tiene que responder ante eso. Adicionalmente, nosotros no podemos solo educar a los niños y darle este tipo de infraestructura, una infraestructura que está totalmente pues priorizada hacia los carros, donde los niños caminan por barriales, por zonas donde no hay peatones, donde no hay un camino peatonal, donde no hay seguridad y exigirles que se comporten bien. Si los excesos los estamos cometiendo los adultos, el diseño lo estamos dando los adultos, la responsabilidad tiene que ser nuestra para tener niños felices y seguros. Aquí hay otro tema y es la empatía. El generar empatía es fundamental, especialmente en nuestros conductores que son más profesionales. Pues no solo es de ellos, pero son los que más están en la vía y los que manejan vehículos que son mucho más grandes y tienen pues una potencia mucho más fuerte. Este es un estudio que se hizo, un ejercicio que se hizo, creo que fue en Ecuador, con conductores de servicio público. Miremos su reacción. Ay, nada que ver, güey. Imagina que se lo lleven a uno. Cuente, ¿qué pasó? ¿Por qué se tiró de la bicicleta? Ay, porque capaz que se le pierde la dirección ese más y se lo lleva a uno. Bueno, y ahora usted que está de ciclista, Ajá. ¿qué le diría al chofer de bus? No, que se siente feo. Se siente feo. Este tipo de empatía es importante y volvamos nuevamente a lo que eran las calles, lo que yo les mostraba en su inicio. Cuando las calles empezaron a tener carros
en Estados Unidos, las fatalidades empezaron a dar mucho más fuerte y pronunciado en los niños, que ellos entendían que la calle era para jugar y que luego con vehículos a alta velocidad se volvió en un campo de batalla. Allí fue la industria quien hizo pues una fuerte publicidad negativa en contra de los peatones. Este es un video que les voy a dejar de referencia porque pues se vuelve un poco largo, pero esta es la campaña que ellos hacían del jaywalking. Jaywalking fue un término pues muy ofensivo en su momento en Estados Unidos, y era que la industria automotriz, la misma industria, hizo estos diseños y mostraba que el peatón era el tonto, el que se pasaba por donde quería, el que quería morir, el que pues debía vivir en un hospital, y empezó a empoderar a el vehículo sobre las personas. Entonces, esta campaña es totalmente ilegal y ahora pues no se genera en las ciudades, pero permeó muchísimo y generó una sociedad y unos mitos y preconcepciones muy fuertes que llevamos hasta hoy en día. Al tratar el tema de los vehículos seguros, cuando entró el sistema Euro NCAP, recuerdan en Suecia, también en Europa empezó a verse un declive en el número de muertes, es decir, solo con estándares vehiculares se lograban reducir las muertes. Y es que los estándares vehiculares no son nuevos para nuestra sociedad. Desde el año 50 tenemos un sistema en las Naciones Unidas donde se cuenta con estándares internacionales avalados por los países, probados y testeados, a los cuales Colombia no se ha adherido. A este foro, que lo llaman la WP29, Colombia no ha tomado asiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Colombia ingresan vehículos que son mucho más inseguros que en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque no cuentan con este aval de las Naciones Unidas. Solo 40 países de un total de 193 han aplicado 7 estándares que promueven las Naciones Unidas para salvar vidas. Este foro tiene cerca de 150 estándares. Son 150 estándares que hablan de todo. Son estándares que te regulan el reflectivo, el parabrisas, todo. Pero los que más salvan vidas son estos que les muestro aquí a continuación, que muestran los anclajes de cinturones, el sistema de restricción, la protección a la colisión frontal, que es muy importante, lateral, el choque de poste, que por ejemplo cuando el vehículo da trompos y se va contra un poste, el sistema de control de estabilidad, que es el más importante y es el que les dejo de referencia si van a comprar un vehículo. Tengan en cuenta que cuente con el sistema de control de estabilidad, puede salvar muchas vidas y los puede proteger a ustedes. Y también la protección de peatones, como también el sistema de sillas y sujeción infantil. Aquí realmente hay 8 estándares, muestro 6, pero es que anclajes es un estándar, la restricción es otro, las sillas es un estándar, el sistema de sujeción, que es el clip, el gancho, es otro tipo de estándar. Entonces, el BID hizo un estudio en 2019 diciendo sí, tanto en Europa como salvó la mitad de vidas en los últimos 50 años, en América Latina también hay un potencial muy alto de salvar vidas y para Colombia lo contó en un 20% de posibilidades de salvar vidas, de vidas salvadas, es decir, 1.400 vidas se pueden salvar al año con estos sistemas de retención y estos sistemas que les mostré previamente. Y es que el tema de usar los estándares de seguridad vial pasan por proteger tanto a los que están fuera como están dentro del vehículo. Y puede que, por ejemplo, en estos casos, tanto los pasajeros como los conductores estén en riesgo. Miremos qué es lo que pasa si uno no usa el sistema, el cinturón en la parte de atrás. No sé cuántos de ustedes suelen abrocharse el cinturón cuando van como pasajeros en el asiento trasero, pero observemos que aquí en este choque, el pasajero que no tiene el sistema de retención se vuelve una carga 3 veces su peso. Entonces, si yo peso, no sé, 50 kilos, 3 veces son 150 kilos que van contra el conductor y que le generan mayores heridas. Recordemos que hay 3 tipos de colisiones. Uno es la colisión, el choque de latas. 2 es la colisión de mi cuerpo contra, de mi cuerpo contra algo, ojalá contra un sistema de retención. Y 3 es la colisión de mi cerebro y mis órganos internos contra mi propio cuerpo. Otro tema importante es el sistema de control de estabilidad. Aquí les voy a mostrar unos videos
ESC is an extension of anti-lock brake technology with speed sensors and independent braking for each wheel. Additional ESC sensors continuously monitor a driver's steering input and can tell if the vehicle is pointed in the intended direction. Y aquí cerramos el video con esto. On slippery roads, curves, or in emergency maneuvers, the front end of a vehicle may start to plow ahead, or the rear end may spin out. When this occurs, ESC brakes individual wheels to maintain control and may also reduce engine speed to bring the car back into the intended line of travel. The benefits of ESC are clear. If every vehicle on the road had ESC, Piensen que esos postes pueden ser ciclistas, peatones, motociclistas o lo que sea. Entonces realmente estamos protegiendo un sistema, no solo al conductor. Por eso ese es el estándar que más salva vidas en Colombia. El otro es el frenado autónomo de emergencia. Miremoslo acá. Entonces, como pueden ver, este es un cóctel para el desastre. Es una zona donde no hay un andén, donde los niños tienen que bajarse porque vienen del colegio, donde no hay visibilidad. Podemos ver que, por ejemplo, el bus estaba tapando la visibilidad de todos los vehículos que venían en la otra dirección, y donde los niños cruzan de una manera pues inocente, porque no escuchan nada, no ven nada, para llegar a su casa. Nosotros pensamos que un conductor con muchas habilidades puede reaccionar sin la necesidad del estándar, pero si aquí vemos, en el momento en que el conductor ve al niño y el momento en que frena, son segundos de vida que no logra tener si no hubiera tenido una tecnología de su parte. Entonces, la tecnología también perdona el error humano de parte del conductor y de parte del el entorno, lo que esté pasando afuera. Por eso es tan importante tener vehículos seguros, porque es un componente en esta cadena que no hemos tratado y es un componente que cada año vende 250.000 vehículos en el país con unas marcas que no cumplen con todos los estándares que esperamos. ¿Por qué? Porque la industria en este momento tiene leyes permisivas que solo están pidiendo frenos ABS, bolsas de aire y lo legal se está cumpliendo. Pero lo que no es legal, como el control, pues lo que no está dentro de la ley, que no está siendo requerido, como el control electrónico de estabilidad, se está dejando por fuera. Este es un estudio que nosotros hicimos en el año 2020 con las marcas más vendidas en el país. Si nosotros observamos, los vehículos que más se venden son los más económicos y son los que menos aditamentos pueden tener en su haber. Si pasamos a la siguiente categoría de los vehículos más costosos y que más se venden en el país, pues vemos que entre más costosos ya pues los vehículos pueden tener un sistema de control electrónico de estabilidad incluido, un frenado autónomo de emergencia, pero ¿qué es lo que sucede? Son vehículos que cuestan mucho y que no protegen a la población en general, sino a un cierto segmento. Por eso, si nos adherimos al sistema de Naciones Unidas como todo, cada vehículo que entra al país tendría que entrar con los mínimos de seguridad. Estamos garantizando que la persona más humilde y la persona más rica pueden tener el mismo nivel de seguridad, porque la seguridad vial es un derecho, no es un lujo. Finalmente, pues contarles que vienen las Naciones Unidas con un mes que es la sexta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Se va a celebrar entre el 17 y el 23 de mayo, se celebra cada 2 años en el mundo y pues lo que busca en esta nueva versión es llevar calles para la vida, calles para salvar vidas. Los invitamos a que se unan, nos acompañen en redes sociales y podamos salvar las vidas de muchos niños y abogar por espacios que son el corazón de la comunidad para los niños y jóvenes. Muchas gracias a ustedes por la presentación, por el espacio. En esta hora de presentación, 140 personas perdieron la vida en siniestros viales. Así que pues los invito a seguir entendiendo un poco más este tema, a seguir investigando y ser partícipes de este movimiento global. Muchas gracias.